Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en tu canal Friocool Refrigeración. Hoy vamos a ver un video bastante interesante. Vamos a ver un refrigerador comercial de la marca Procool. Es un exhibidor. En este momento lo están usando para exhibición de ceviches, de pescadería, de cócteles. El refrigerador dejó de trabajar. Esto es un problema de fábrica. Es un problema como las neveras Mave. Tiene un problema en la tubería de retorno. Esa tubería en las Mave es de aluminio, en este caso es de hierro, y por tanto nosotros le vamos a hacer una reparación similar a la que nosotros hacemos. Por aquí le vamos a dar un video de esa reparación que le hacemos al refrigerador Mave, así que por aquí, pásate por aquí para que lo vean. Y entonces aquí vamos a hacer una reparación similar. Espero te guste, comparte, dale like y bueno, vamos allá. Venimos entonces a hacerle la reparación. Ya anteriormente lo habíamos chequeado. Le habíamos cortado aquí lo que es la tubería de alta compresión para hacerle pruebas al compresor. Ya se le hizo todas las pruebas, capilar también. Ahorita venimos a hacer casi la reparación de las reparaciones que le hacíamos a las neveras LG, de cambiarle la tubería de succión, ya que aquí tiene su tubería de retorno y internamente se pica, ya que son en hierro. Ahorita esa tubería la vamos a reemplazar. Esa tubería baja ahí, como la podemos ver, esa tubería negra, esa baja allí, que es en tipo de sifón, y le vamos a cambiar también lo que es el capilar, filtro, limpieza del sistema. Esa tubería la vamos a tirar nueva. Por aquí les voy a dejar un video, la parte de arriba, que ya hemos hecho esa reparación en las neveras domésticas de la marca LG. Por tanto vamos a aplicar la misma reparación aquí. Ahorita vamos a comenzar a desarmar, vamos a sacar todo lo que es el evaporador y a sacar ese sistema de allí. Vamos lo que es el recolector de goteo. Ese recolector de goteo, una vez que ya haga condensación en el serpentín del evaporador, ya que esto no tiene ventilador, sino que su temperatura es por gravedad, cae en dirección hacia esta bandeja y automáticamente baja a su condensador externo, que lo tiene aquí. Ahí también vamos a hacerlo nuevo. Todo eso lo vamos a hacer nuevo. Y también quise destapar, quitar el arma flip para ver bien el problema que traen estos equipos de fábrica. Estos equipos traen esta tubería de hierro internamente y es la que se oxida y se pica, y por tanto tenemos fuga en esa tubería. Vamos a hacer el cambio capilar, cambio de tubería, y lo vamos a bajar por esta área hasta llegar a la parte de abajo, poder hacer todo ese sistema de condensación nuevo. Así que bueno, ahorita vamos a empezar a bajar ese evaporador y a sacar todo el sistema de la parte. Aquí entonces tenemos destapado el equipo por la parte esta del frente, que es la parte que da hacia el lado del público. Podemos ver que en el lado del sifón que baja en la tubería de retorno hacia el compresor, miren en las condiciones que está. Mayormente las fugas son o allí o en la parte de arriba, en la unión hacia el evaporador. Así que bueno, ahorita vamos a cortar aquí sin piedad, porque todo eso lo vamos a fabricar nuevo. Y ya ahorita entonces vamos a realizar lo que es esa tubería de retorno nueva con el capilar, todo este condensador externo, limpieza, mantenimiento, cambio de filtro, y vamos a activar esta máquina. Y ahorita entonces le quitamos todo el arnés de cables eléctricamente del equipo. Miren cómo podemos ver todo lo que va hacia el compresor. Se puede desinstalar con sus propios plugs. No va a haber ningún tipo de confusión porque cada plug es diferente. Como podemos ver, este es un plug negro de pin lateral y vertical. Este es el de él. Aquí tenemos dos conectores más. Y todo es su color y su plug originales, ninguno va a cambiar, todo va, este va para la balastra de las luces, este es la corriente principal que viene del toma, o sea, nada es del otro mundo. Esto es bastante básico para nosotros poder deslizar el equipo por la parte de adelante y sacarlo y poder hacer entonces la reparación. Ya nosotros eliminamos la tubería. Ya ahorita entonces vamos a sacar eso y a darle mantenimiento y servicio. Y todo el sistema de condensación del compresor, ventilador del condensador, motor de arranque, condensador, filtro, todo esto ya lo sacamos. Entonces ahorita vamos a ver una limpieza, vamos a hacerle lo que es el cambio del filtro, ponerle su tubería normalmente otra vez aquí. Este condensador estaba bien, no se ve en desperfecto. Se le va a colocar su válvula de servicio
y se va a hacer entonces lo que es la tubería. Este es el evaporador, se le va a hacer entonces su calpilar y su tubería de retorno desde la parte interna para que sea cobre 100% todo el sistema. Así que bueno, ahorita vamos a proceder a hacer todo eso y ustedes poco a poco lo van a ir viendo. Todo esto lo vamos a limpiar, mantenimiento, y vamos a seguir procediendo con este. Ya tenemos entonces todo el material que vamos a usar para esta reparación: tubería 3/8, válvula, tenemos uniones de 1/4 3/8, take foam, que esto lo vamos a usar como arma flap. Aquí tenemos lo que es el capilar 0.49. Aquí tenemos el capilar, este es el que usamos nosotros para medir y llevarnos de muestra algo. Aquí tenemos su filtro también, deshidratador, y ya entonces sacamos lo que es el capilar viejo y la tubería entonces, que también a veces se afecta en esta área. Ya la sacamos. Aquí vamos a meter 3/8. Aquí tenemos el flush, que también le vamos a hacer un barrido al sistema. Y ya entonces aquí tenemos todo. Aquí entonces le estamos colocando el capilar, como podemos ver aquí. Aquí está su tubería de retorno. Muy importante saber esto, que al momento de meter el capilar, miren la cantidad que yo estoy introduciendo, casi 1 pulgada interna. Y el tubo de retorno igual. Vamos a ver qué cantidad tiene. Como podemos ver, miren, tenemos que meterlo y que él quede bastante en la parte interna. Vamos a hacer soldadura acá y soldadura en el capilar, y eso se hace para que no tapemos la soldadura del capilar. Así que ahorita vamos a realizar esta soldadura. Aquí ya le hicimos lo que es el dobleje con el doblatubo, y ahorita vamos a hacer el otro dobleje en esta parte hacia arriba, porque esta es la parte donde van a bajar las tuberías. Acuérdense que esto va mirando hacia arriba. Estas son las bases donde van a ir atornilladas. Le hicimos la soldadura de capilar, soldadura de tubería de retorno, le envolvimos lo que es el capilar alrededor de la tubería de succión. Como podemos ver aquí, este es el capilar viejo. Le hicimos la medición para dejarlo lo más original posible, y aquí tenemos entonces donde va a bajar allá. Y ahorita entonces vamos a empezar ahora con lo que es la reparación en el condensador, cambio de filtro, limpieza y mantenimiento. Ok, mi querido amigo, entonces ya metimos lo que es el evaporador. Ya nosotros habíamos tomado lo que es aquí mediciones para que la tubería quedara en esa misma medida que debería de quedar siempre así, lo más estético posible. Ya nosotros ya lo metimos por acá, ya le abrimos el agujero, ya salió en la parte de acá abajo. Ahorita vamos a meter entonces lo que es el área de acá, condensador, todo lo que es esta área, para entonces bajar la soldadura en lo que es el tubo de retorno y capilar al filtro. Así que procedemos y seguimos aquí. Entonces hicimos las soldaduras de la tubería de baja presión y la soldadura del capilar. Ya ahorita lo tenemos listo. Ya ahorita le vamos a colocar arma flea allí. Ahorita estamos haciéndole vacío al sistema. Vamos a ver en cuánto tenemos aquí en los manómetros. Tenemos alrededor de 1264 micrones y necesitamos que baje aproximadamente a 400 o 500 micrones. Si se pudiera a los 300 sería mucho mejor. Así que bueno, ahorita está programado a 250 en los manómetros. Tenemos que esperar que lleguemos a esos micrones, y ahorita vamos a realizar la carga con nuestra pesa Filpis para que quede como nos dice el fabricante aquí. Se le va a realizar una carga de refrigerante de R134 de 190 kilogramos o 9.52 onzas. Y bueno, ahorita seguimos aquí y ya terminamos lo que es el vacío. Lamentablemente no le mostré en cuánto quedamos en micrones, quedó en 480 micrones. Ahorita tenemos lo que es el 134 en la pesa Filpis. Aquí tenemos 374 onzas. Vamos a cambiar la unidad a kilogramos.
a gramos, en libras y onzas, gramos y kilogramos. Entonces ahorita vamos a llevar las unidades a cero. Y ya allí ahorita ya nosotros pulgamos nuestra manguera de succión, ya abrimos entonces, y entonces ahorita vamos a romper el vacío, ya a llegar a lo que es la carga del equipo, que es 0.190 kilogramos o 9.52 onzas. Así que ahorita vamos a romper el vacío y aquí vamos a empezar a tener una lectura de los gramos que le estamos ingresando al sistema. Así que bueno, poco a poco vamos a ir ingresando. Ahí va a ir sumando lo que es el refrigerante que se está ingresando, y así lo vamos a llevar a lo que nos dice el fabricante. Ok, ahorita entonces ya tenemos lo que es 100 gramos de refrigerante R134 en el sistema. Ahorita ya no entra más. Ahorita vamos a ver el amperaje de arranque del equipo. Lo tenemos esperando la señal del control y vamos a ingresarle ya los otros 50 gramos que hacen falta para completar la carga del equipo completa. Ya se le hizo toda la instalación eléctrica. Ahí tuvo su amperaje de arranque 11, queda trabajando ahorita a 2.70 aproximadamente, y ahorita entonces vamos a empezar a ingresarle los 50 gramos restantes. Entonces completamos lo que es la carga del refrigerante. Aquí, como podemos ver, 190 gramos, como nos lo dice aquí lo que es el fabricante, 190 gramos de R134. Ahorita tenemos amperaje de 2.45 amperes. Compresor está trabajando perfectamente bien, está condensando bien. Ahorita vamos entonces a esperar temperaturas en el control. Estamos ahorita en 71 grados Fahrenheit y bajando su temperatura. Esta temperatura de este equipo es por gravedad. Ahorita la vamos a limpiar y ya vamos ahí entonces chequeando ya lo que sería amperaje, porque ya este equipo está cargado por presión y por carga. Por tanto, no se debería meter más refrigerante. Quedó trabajando a 2.5 PSI en baja, 95 en alta. Esa nomenclatura la vamos a escribir dentro del equipo para que ya quede allí grabado dicha reparación, presión alta y baja, amperaje y toda la nomenclatura del equipo. Y entonces terminamos con el equipo y podemos ver la tubería interna que se le hizo para que este equipo funcionara. Como podemos ver, allí tenemos el bulbo del sensor, ahí lo podemos ver. Tenemos entonces una expansión en la entrada del evaporador, la podemos ver allí. Entonces vamos a ver el otro extremo del evaporador. Ahorita vamos a ver qué temperatura tenemos en él. Por tanto, el equipo está funcionando perfectamente bien. Ahorita ya está a 37.6, enfriando muy bien, y está seteado. Este equipo ya viene con este control seteado así a 35.6, así que ya está casi a punto de llegar al punto de corte. He llegado con este video, espero te haya gustado. Así es como se soluciona este problema. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like y será hasta la próxima, amigos.